En el texto del Antiguo Testamento, se describe que Dios, a menudo referido como el Señor, instruye a Abraham a dejar su tierra natal y dirigirse a Canaán, con el objetivo de fundar una nueva comunidad. Abraham, entonces de 75 años, acepta esta dirección divina y parte junto con su esposa Sara y su sobrino Lot. Después de un extenso viaje, alcanzan Canaán, una tierra designada para ellos y sus herederos. Sin embargo, esta región ya estaba habitada por diversas tribus cananeas, incluyendo los hititas, amorreos, heveos, pericitas y jebuseos, pueblos dedicados principalmente a la agricultura y el comercio. La Biblia no especifica la fecha exacta de la llegada de Abraham a Canaán, pero se presume que fue al comienzo del segundo milenio AC. La interacción de Abraham con los habitantes locales variaba, oscilando entre momentos de hospitalidad y hostilidad. A pesar de los obstáculos, Abraham y su familia se establecen en Canaán. A los 99 años, Abraham hace un pacto con el Señor, y su nombre es cambiado a Abraham. Él muere a los 175 años y es enterrado en la cueva de Macpela, cerca de la ciudad de Hebrón, situada en la actual Jordania. Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael, considerados ancestros de los judíos y árabes, respectivamente. Isaac, hijo de Sara, e Ismael, hijo de Agar, tienen diferentes madres. Isaac, a pesar de la infertilidad de Sara, se convierte en padre de Jacob, quien más tarde recibe el nombre de Israel del Señor. Los 12 hijos de Jacob forman las bases de las 12 tribus de Israel. Con el tiempo, estas tribus se desarrollan hasta la llegada de Moisés, un Salvador enviado por Dios. Moisés recibe la misión divina de abordar al faraón y liderar a los israelitas fuera de Egipto. Se estima que 600.000 hombres, además de mujeres y niños, dejaron Egipto tras 430 años de residencia, partiendo de Ramesés hasta Sucot. El Antiguo Testamento relata que Moisés presentó los 10 mandamientos a los israelitas, con el primero enfatizando la unicidad de Dios y estableciendo la base para el monoteísmo judío. El Arca de la Alianza, conteniendo los 10 mandamientos, se convierte en un símbolo sagrado y valioso para los judíos. Bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, los israelitas llevan el Arca de la Alianza durante la conquista de Canaán, enfrentando tribus idólatras. El lema de los israelitas se convierte en escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. La lucha por la posesión de Canaán se extiende por generaciones, caracterizada por una falta de centralización política y liderazgo de jueces religiosos en tiempos de guerra. La transición a una monarquía ocurre con el nombramiento de Saúl como rey por Samuel, seguido por David, quien funda la primera dinastía de Israel y establece Jerusalén como capital. David también derrota a los filisteos, pueblo del Egeo que se instaló en la región costera estratégica de Canaán, abarcando ciudades importantes como Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat. Durante un largo enfrentamiento entre israelitas y filisteos, hubo un enfrentamiento notable entre David y el gigante Goliat, filisteo. En este enfrentamiento, David logró una victoria significativa tanto en términos militares como diplomáticos. Bajo el liderazgo de David, los dominios israelitas se extendieron desde la península del Sinaí hasta el río Eufrates. Uno de los objetivos más grandiosos de David era construir un templo espléndido para albergar el Arca de la Alianza, que hasta entonces era transportada. Sin embargo, la realización de este proyecto quedó a cargo de su hijo, Salomón. Salomón fue responsable de la construcción del majestuoso templo en Jerusalén, el cual finalmente se convirtió en el hogar del Arca de la Alianza. Durante los reinados de David y Salomón, los israelitas experimentaron una era de prosperidad, paz y estabilidad. Tras la muerte de Salomón, sin embargo, el reino enfrentó disensiones internas y amenazas externas. Roboam, hijo de Salomón, se convirtió en rey, pero su negativa a reducir los impuestos pesados heredados de su padre causó tensiones. Esto llevó a la división del reino unificado en dos, el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá, alrededor de 931 a.C. Las 10 tribus del norte eligieron a Jeroboam como su rey, mientras que las tribus de Judá y Benjamín, junto con los levitas, quedaron bajo el dominio de Roboam. Esta división inauguró un periodo de inestabilidad y conflictos, con ambos reinos experimentando alternancias de prosperidad y desafíos.
El reino del norte estableció Samaria como su capital, mientras que el reino del sur mantuvo Jerusalén. En 722 a.C., los asirios invadieron Samaria, culminando en la desaparición gradual de las tribus del reino del norte, muchas de las cuales fueron exiliadas y asimiladas, perdiendo sus identidades culturales. Pasaron a ser conocidas como las 10 tribus perdidas de Israel. Mientras tanto, el reino del sur mantuvo una fuerte presencia judía, a pesar de enfrentar sus propios desafíos. Ciro el Grande permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo, otorgándoles autonomía dentro del imperio persa, un gesto para asegurar la lealtad judía respetando sus tradiciones. La revuelta de los macabeos fue una respuesta judía al imperio seleucida y su influencia helenística, especialmente bajo el rey Antíoco IV. La prohibición de prácticas judías y la profanación del templo por Antíoco IV generaron gran insatisfacción. La revuelta fue desencadenada por el sacerdote judío Matatías y sus hijos, los macabeos, quienes lograron liberar Jerusalén y obtener éxito en poco tiempo. En el 164 a.C., la celebración de Hanukkah tuvo lugar en el templo purificado, marcando la eliminación de ídolos y símbolos paganos. En el 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, poniendo fin al reinado asmoneo y marcando el término de la última monarquía judía independiente. Desde entonces, y con algunas excepciones, la región estuvo bajo dominio romano. Inicialmente, las relaciones entre los romanos y los judíos de Judea fueron relativamente tranquilas. Sin embargo, las tensiones aumentaron progresivamente, intensificadas por la ejecución de Jesús, un predicador judío visto por sus seguidores como el Mesías. Este evento repercutió tanto en el poderío romano como tuvo implicaciones específicas para la comunidad judía, exacerbando las tensiones internas entre los líderes judíos y el creciente movimiento de los seguidores de Jesús. En el 66 después de Cristo, los judíos se levantaron en una gran revuelta, desencadenando la Primera Guerra Judeo-Romana. La superioridad militar romana enfrentó la resistencia judía en un conflicto que duró 7 años. En el 70 después de Cristo, el emperador romano Tito sitió y entró en Jerusalén, resultando en la destrucción de la ciudad y del segundo templo. El conflicto resultó en muchos judíos muertos, esclavizados o dispersos por el Mediterráneo oriental y Mesopotamia, marcando otro exilio para el pueblo judío. El Arco de Tito en Roma, erigido para celebrar esta victoria, exhibe reliquias saqueadas del templo, incluyendo la menorá. En 1949, Israel adoptó la menorá como su emblema, simbolizando la resiliencia judía a lo largo de la historia. Tras la conquista de Jerusalén en el 70 después de Cristo, los romanos fundaron la colonia Elia Capitolina sobre las ruinas de la ciudad. La primera guerra judeo-romana terminó en el 73 después de Cristo. La política romana resultó en una reducción de la población judía en la región, pero aún había un número significativo de judíos en Jerusalén y sus alrededores. Sin embargo, en el 132 después de Cristo, la revuelta de Bar Kokhba estalló, marcando un cambio drástico. Un gran templo de Júpiter fue erigido en el lugar del antiguo templo judío, y Jerusalén se convirtió en una guarnición militar. Las consecuencias de la revuelta fueron catastróficas, muchas ciudades y aldeas fueron destruidas, y la región de Judea quedó desolada. Como respuesta a los continuos conflictos, el emperador Adriano renombró Judea como Siria-Palestina, buscando minimizar la asociación judía con la región. Además, las guerras incentivaron la emigración judía. Cuando los ejércitos islámicos tomaron Palestina en el 638, la población judía se estimaba en unos 150.000 individuos, pero los judíos todavía estaban prohibidos de entrar en Jerusalén. El califa Omar revocó esa prohibición tras conquistar la ciudad, permitiendo a los judíos establecerse nuevamente en Jerusalén después de 500 años, a pesar de ciertas restricciones. Con el tiempo, estas restricciones no limitaron significativamente las libertades judías. Sin embargo, impuestos altos, especialmente sobre tierras agrícolas, llevaron a muchos judíos a migrar de áreas rurales a ciudades y, eventualmente, a dejar la región. A finales del siglo X, la población judía en Palestina había disminuido sustancialmente.
Durante las cruzadas, iniciadas con la captura de Jerusalén en 1099, los judíos enfrentaron persecución y violencia intensas. Las comunidades judías en Europa, principalmente a lo largo de los ríos Rin y Danubio, fueron devastadas. Esta violencia generó temores en las comunidades judías de Oriente Medio. Judíos y musulmanes se unieron contra los cruzados, pero sufrieron masacres masivas tras ser derrotados en Jerusalén. Los cruzados actuaron sin piedad, matando indiscriminadamente, incluyendo mujeres y niños de fe judía y musulmana. Los judíos sobrevivientes en Jerusalén enfrentaron ejecución, conversión forzada o tuvieron que pagar rescates. A lo largo de los siglos, los judíos se han dispersado globalmente a través de migraciones y exilios. Los askenazíes se establecieron en Alemania y en el noreste de Francia, mientras que los sefardíes fueron a España y Portugal. Los misrajíes se asentaron en Egipto, Irak y Yemen, y los buharianos en Asia Central y el Cáucaso. Durante la Edad Media, las comunidades judías en Europa enfrentaron repetidos pogromos, con su destino a menudo dependiendo de las fluctuantes dinámicas políticas. En el Renacimiento, los eruditos judíos tuvieron un papel vital en la transmisión del conocimiento antiguo a las emergentes sociedades intelectuales de Europa. Sin embargo, la Ilustración trajo nuevas formas de antisemitismo, forzando a los judíos a vivir en una existencia precaria en toda Europa. En el Imperio Otomano, que asumió control sobre Jerusalén en 1516, los judíos experimentaron prosperidad, ocupando posiciones influyentes en el comercio y la administración. El Imperio Otomano acogió a los judíos sefardíes expulsados de España y Portugal en 1492, permitiéndoles florecer en ciudades como Estambul, Salónica y Jerusalén, contribuyendo significativamente a la cultura y estructura social del imperio. Figuras prominentes como David Ben Gurión y Chaim Weizmann estudiaron en Estambul. A los no musulmanes, incluyendo a los judíos, se les exigía el pago del impuesto jizya y enfrentaban algunas restricciones. En 1860, Theodor Herzl, un periodista judío, argumentó a favor de la migración judía de Europa a Palestina para escapar del antisemitismo y la asimilación cultural. Publicando Der Judenstaat, el Estado judío, Herzl ganó prominencia en el mundo judío y organizó el primer congreso sionista en Basilea en 1897. Aunque inicialmente sin éxito, Herzl buscó apoyo para un Estado judío de líderes como el emperador alemán Guillermo y el sultán otomano Abdul Hamid II. El movimiento sionista ganó fuerza, especialmente después de la Declaración de Balfour de 1917, que apoyaba un hogar nacional judío en Palestina, entonces una región otomana con una pequeña población judía. Curiosamente, Arthur James Balfour, conocido por la Declaración de Balfour, también apoyó la Ley de Extranjeros de 1905, que tenía como objetivo limitar la inmigración de judíos rusos a Gran Bretaña, y su defensa de una patria judía en Palestina fue parcialmente motivada por su deseo de reducir la incomodidad histórica de los judíos en la civilización occidental. Tras la Primera Guerra Mundial, Palestina pasó a la administración británica bajo el sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones. El mandato británico presenció un aumento en la inmigración judía, exacerbando conflictos con poblaciones árabes y las autoridades británicas. La Revuelta Árabe de 1936 fue un hito en ese periodo. En 1939, la resistencia llevó a la emisión del Libro Blanco británico, proponiendo un Estado conjunto árabe-judío. Durante la revuelta, hubo enfrentamientos significativos, resultando en miles de bajas árabes. Grupos paramilitares judíos, como el Irgun, realizaron numerosos ataques a objetivos palestinos y británicos. Incidentes notables incluyen el bombardeo del Hotel King David en 1946. El Holocausto intensificó la urgencia del movimiento sionista. El genocidio de 6 millones de judíos por la Alemania nazi generó apoyo internacional a la causa judía. En 1947, la ONU aprobó un plan de partición de Palestina en estados judíos y árabes, a pesar de la oposición árabe. En 1948, Israel declaró independencia, iniciando la Guerra Árabe-Israelí. Israel enfrentó conflictos subsiguientes, incluyendo la crisis de Suez en 1956, la Guerra de los 6 días en 1967 y la Guerra del Yom Kippur en 1973.
Los acuerdos de Oslo en la década de 1990 trajeron esperanza, pero un acuerdo de paz duradero permaneció difícil de alcanzar. El conflicto israelo-palestino continúa, con desafíos significativos derivados de la ocupación y expansión de los asentamientos en Cisjordania. Este es el fin de nuestra exploración de esta historia compleja. Si encontraste esto informativo y deseas más contenido similar, siéntete invitado a suscribirte y compartir tus opiniones en los comentarios. Comparte este video con entusiastas de la historia. Tu apoyo ayuda a traer estas narrativas históricas a la luz. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo.